Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al vídeo de visión semanal de Serenity Markets. El día de hoy, pues evidentemente tenemos que hablar de todo el escenario arancelario que se planteó el miércoles pasado, que en este momento se ha incrementado con esos ataques de Donald Trump hacia China comunicados ayer, día 7 de abril, y que estamos a un día de la implementación de esos aranceles y por tanto la incertidumbre por todo ello es máxima. Ayer tuvimos un día muy pero que muy movido en los mercados bursátiles. El principal índice americano, S&P 500, registró uno de los mayores movimientos intradiario de los últimos 3 años. Tenemos que remontarnos a la pandemia, cuando hubo una paralización en aquel entonces. Tenemos que remontarnos a los años 2008-2010, a la gran crisis financiera global, para ver movimientos intradiario mayores. Por tanto, liquidez máxima, liquidez mínima podríamos decir, y volatilidad máxima. La liquidez es muy baja, eso también hace que cualquier operación pueda mover el mercado. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre cuál es la situación. Sin duda, ya hay miembros incluso cercanos a la propia administración Trump que están levantando la voz. Uno de ellos, por ejemplo, es el propio Bill Ackman, que era uno de los grandes gestores americanos que apoyaba a Donald Trump y que poco a poco pues ha ido divergiendo un poco sobre las políticas, sobre todo estas últimas políticas arancelarias. En un primer momento lo aplaudió, pero sí que es cierto que ya ayer hablaba de por qué no dar una tregua de 90 días para que el gobierno estadounidense pudiera llegar a acuerdo con los países interesados, porque dicen que ha habido grandes solicitudes para llegar a acuerdos. Por tanto, ese es un poco el escenario. Ya incluso partidarios de la administración se están revelando un poco. También Bill Ackman comentaba el día de ayer que el secretario de Comercio va cargado de bonos. Y claro, esto plantea una duda muy relevante, y es si el verdadero plan de todo esto no es simplemente sanear o ese detox económico que dicen, sino también enriquecerse por parte de los mandatarios, porque evidentemente hemos visto como en las últimas sesiones los bonos se han revalorizado considerablemente. No ayer lunes de hecho los bonos se desplomaron, al igual que lo hizo por ejemplo el oro. Muchos probablemente os preguntéis, porque yo lo hago, ¿qué pasó ayer con los bonos? ¿Qué pasó ayer con el oro? Bueno, numerosos medios reportaron ayer que China estaba vendiendo bonos del Tesoro americano. Puede ser, no digo que no, pero lo cierto es que China lleva una tendencia de venta de bonos del Tesoro americano durante los últimos 10 años bastante fuerte. Por tanto, no sería una noticia que realmente tuviera gran impacto. Lo que sí que considero que puede haber ocurrido es que ayer hubo grandes llamadas a margen para grandes instituciones. Vimos una apertura de un 5% abajo. Eso significa que se ha caído más de un 14% en las últimas 3 sesiones, y posiblemente a más de una institución la hayan llamado a margen. ¿Qué pasa? Pues que eso significa que tiene que depositar liquidez. ¿Y qué va a liquidar para poder depositar esa liquidez? Pues activos que sean líquidos y que lo hayan hecho bien en las últimas sesiones, y probablemente bonos y oro se hayan visto afectados por todo ello. Fue un sell-off más bien masivo. Dicho esto, también ayer hubo muchos comentarios por parte de Donald Trump. Ya desde un primer momento se veía que tenía una gran fijación con China. China es un poco lo que le preocupa. De hecho, hizo comentarios sobre que llegará a acuerdos. Probablemente el primer acuerdo que llegue sea Israel. No está tan centrado en corregir esos aranceles recíprocos que tienen otros países, sino en corregir esos déficits comerciales que tienen otros países. Con Irán también estaba llegando o estaba hablando. Con Japón ya dijo que estaba negociando. Por tanto, espero y entiendo que con los grandes líderes se llegarán a algunos acuerdos. Veremos también la Unión Europea, que ayer había rumores sobre posibles represalias. En caso de que ponga represalias la Unión Europea, no se va a llegar a un acuerdo antes del día 9, y probablemente las consecuencias sean peores para todos. Pero sin duda la fijación es China. China ya anunció el viernes que iba a anunciar o que había anunciado una represalia de aranceles 34% a
Estados Unidos, y eso no sentó muy bien a Trump, que ayer fue algo que comentó. Incluso, fíjense lo que dijo: si China no retira su aumento del 34%, además de sus abusos comerciales a largo plazo, antes de mañana, 8 de abril, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a China a partir del 9 de abril. Esto significa que los aranceles que podrían entrar en juego ahora para China son del 104%. Veremos a ver lo que ocurre, pero esta imposición arancelaria sin duda supone grandes problemas no solo para Estados Unidos, no solo para China, sino para el comercio global. Estamos a punto de un cambio en el comercio global si estos aranceles que anunció el miércoles pasado se llevan a cabo. Y eso es lo que están descontando los mercados, no solo estadounidenses, no solo chinos, no solo europeos, sino globales. A nivel global estamos viendo un sell-off masivo, estamos viendo un miedo a recesión global. Es prácticamente una paralización o una posible paralización del comercio mundial. Por tanto, veremos a ver, pero evidentemente el mercado no está descontando que los aranceles puedan generar inflación, porque estos aranceles, un arancel del 100% no genera inflación. Lo que se está descontando es que el consumidor ni las empresas van a poder hacer frente a ello. No inflación, sí desaceleración, porque el consumidor no puede hacerlo frente. Un arancel de un 5%, pues evidentemente puede significar aumentos de los precios y el consumidor puede hacer frente a ello, pero un arancel del 104% el mercado está descontando que no puede hacer frente a ello. Fíjense cómo ayer en la apertura ya la variación había sido de un menos 14%, lo que decía antes, teníamos que remontarnos a la gran crisis financiera para ver una corrección de 3 días mayor. Probablemente muchas instituciones hayan recibido llamadas a margen. Fíjense que el VIX llegó a alcanzar ayer el nivel de 60. Estos son niveles de crisis financiera mundial y tenemos que remontarnos pues o a agosto, que vimos ahí un problemilla más bien de liquidez por el lado del VIX, pero luego tenemos que remontarnos a la pandemia o tenemos que remontarnos a la gran crisis financiera. La estructura temporal del VIX ya nos marcaba ayer que podía haber signos de pánico. El jueves, incluso el viernes, no veíamos capitulación, pero ayer muy probablemente ya se habían visto capitulación. Fíjense, no sé dónde está el suelo, pero sí que es cierto que los movimientos de ayer y también los movimientos de los minoristas que vimos el viernes, que vimos ventas récord en premercado, sí que apuntaban ya a que posiblemente hubiera una capitulación. No obstante, oye, el día fue muy loco, es prácticamente inviable ver niveles. Hoy parece que está rebotando, observemos el 5400 en el S&P 500, pero los niveles gamma están muy lejos en este momento. Y fíjense cómo ayer todas estas flechas son comentarios de Trump y el momento en el que llevó a cabo esos anuncios. Fíjense, aquí es cuando llevó a cabo los anuncios de China, aquí es cuando salió una noticia falsa de la pausa de 90 días para la imposición de aranceles. Aquí Trump dijo que no y volvimos abajo. Aquí es cuando Trump anunció esto de China. Fíjense que esta fue la caída, que tú dirás, oye, pues no fue una caída muy considerable. Es una caída de un 1,5% en el S&P 500. Es una caída muy considerable. Lo que pasa que como tuvimos rangos de movimiento de un 8-9%, pues queda prácticamente como nada. Pero sin duda la liquidez es nula, la volatilidad es máxima y eso genera tan grandes movimientos. Como no podemos hablar mucho de niveles, porque no sabemos dónde están los niveles clave, estamos muy lejos ya de niveles clave, al menos por arriba, y estamos en un momento de liquidez baja, volatilidad muy alta, por tanto los movimientos pueden ser muy impredecibles. Sí que es cierto que ¿cuál puede ser la put que haga cambiar todo esto? Bueno, pues el mercado se ha movido especialmente por esa incertidumbre global. Si esto se revierte ahora mismo, pues es un punto positivo, es decir, oye, la put puede estar si se llegan a acuerdos en las negociaciones antes del día de la imposición de esos aranceles, si se llegan a acuerdos en el corto plazo y los aranceles no se imponen como tal. Ahí es donde puede estar esta put, ¿no? Entre muchas comillas, que pueda cambiar el rumbo del mercado. Para esta semana, además, conoceremos el jueves y viernes datos de inflación al consumidor y al productor, además de datos de la Universidad de Michigan para el viernes en Estados Unidos, que puede ser un poco lo más relevante. Se esperan datos de inflación bastante leves. Evidentemente no veremos influencia por el lado de los aranceles, ya que todavía no han entrado en vigor, pero bueno, sí que es cierto que podemos ver quizás parte de ese aprovisionamiento, incluso o que las empresas se vayan preparando a ello. Estaremos pendientes de todo esto. Así que nada, muchas gracias por el vídeo. Si te ha gustado, deja un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao. La semana que viene, perdón.